si grabamos y después subimos para los que no están, ¿sí? Voy a Ujú. compartir ahora la pantalla. Yo lo que quería que hablemos hoy, específicamente, es el tema de lo que se conoce como revoluciones burguesas. ¿Revoluciones? Burguesas, ahí lo estoy escribiendo. Ah, Revoluciones burguesas. El nombre que se le da a revoluciones burguesas proviene de un, digamos, de la doctrina histórica que suele utilizar una, en esto suele seguir un poco a Marx, ¿sí? Acerca del concepto, acerca de que las revoluciones que se dieron en Europa y que influyen definitivamente en la historia política de Europa y en el mundo, que se basa un poco en los autores que vimos la clase pasada, los autores contractualistas, ¿sí? Son revoluciones burguesas, ujú. porque la clase burguesa, según Marx, es la clase más poderosa y que tiene la capacidad para organizar estos movimientos, grandes movimientos dentro de países, ¿sí? Normalmente se analizan tres revoluciones. En primer lugar, una de la que ya hemos venido hablando, que es la gloriosa revolución inglesa, ¿sí? La Ujú. dolorosa revolución inglesa va a tener un antecedente va a generar un antecedente muy importante para nosotros, eh, en orden a la formación de un Estado constitucional, en este caso un Estado parlamentario. Hemos hablado de esto cuando hablábamos de Locke, cuando hablábamos del segundo de los autores contractualistas. Nosotros habíamos hablado acerca de Hobbes, que se da dentro de la Revolución de 1648, de Locke, de John Mm. Locke, que aparece en 1688 cuando se depone el poder político La del monarca, monarquía, pero no se sí. saca al monarca, ¿sí? Y finalmente, Ujú. El Parlamento tiene cuatro años, pero la exacto, monarquía no. la gloriosa revolución inglesa tiene que ver con esa primera parte. La segunda revolución que se suele analizar es la revolución, les estoy poniendo en orden cronológico, de Estados Unidos, Sí. ¿sí? Ahora vamos a ver por qué es importante esta revolución, de la cual solemos saber bastante poco. No se suele estudiar muy pormenorizadamente esta revolución, es una revolución muy importante también para lo que fue nuestro modelo de país y el modelo de país de la mayor parte de los países democráticos. Se dice que Estados Unidos es la democracia más antigua porque se forjó en ese momento el concepto de democracia. Y la Revolución Francesa. Para los historiadores, la Revolución Francesa, junto con el nacimiento de Cristo, marcan los momentos, digamos, más importantes de la historia. O sea, la historia estaría signada primero por el nacimiento de Cristo y después por la Revolución Francesa, a grandes rasgos. Igual, esto depende de los historiadores que se tomen, ¿sí? Ujú. Vamos a empezar por la Revolución inglesa, que es la primera que se da. El año en que se da esta revolución, el año 1688, Inglaterra ya venía viviendo una serie de cambios en lo que era el antiguo sistema monárquico. La monarquía establecía el poder absoluto del rey, este caudillo político de una nación, que tenía un poder ilimitado en algunos casos y la suma de poderes públicos dentro de un país, y esto hacía que todos los que obedecían fueran llamados súbditos. Súbditos significan los que están por debajo,
y aceptaban la voluntad de un monarca, sin más, ¿sí? Esto empieza a cuestionarse primero con la Carta Magna de Juan Sin Tierra, en el año 1213, ¿sí? Hay un rey que se llama Juan Sin Tierra. Juan Sin Tierra. Sí. Es un nombre raro, ¿no? Sí. Sí, Tiene su historia. Resulta que no tiene estos tierra. reyes pertenecían a una casa, a una familia que se llamaban los Plantagenet. Los Plantagenet es una estirpe de reyes en Inglaterra, ¿sí? Y el padre de Juan Sin Tierra, el antiguo rey de Inglaterra, Enrique Plantagenet, Enrique II Plantagenet, él tiene hijos con una especie de líder político, casi una princesa, casi una reina, que se conocía como Leonor de Aquitania. El más bueno, el primero se llamaba el príncipe negro, que nunca llegó a ser rey. El segundo es muy conocido, que es Ricardo I Corazón de León, personaje de la tira de Robin Hood y demás personajes. Quien ha visto alguna película de Disney ha aparecido el rey Ricardo. Y el hermano menor es Juan. Ricardo hereda todas las posesiones de Aquitania y en el momento en que se instituye la herencia no se le otorga ninguna tierra, en realidad tenía tierras otorgadas, pero las pierde en distintas guerras con sus súbditos. Entonces Juan queda sin posesiones territoriales, ¿sí? Juan era un noble terrateniente y las pierde, y por eso se lo conoce en la historia como Juan Sin Tierra. Lo importante es que en 1213 se le otorga a Juan Sin Tierra, una carta que se llama Carta Magna, que es un antecedente de lo que vendrían a ser hoy las constituciones, ¿sí? O sea, hoy las constituciones son como documentos que se emiten del Estado que limitan las potestades del rey, digamos, ¿sí? O del monarca o del gobernante. Este es un primer antecedente, los nobles le hacen firmar este documento, la Carta Magna, y es un antecedente dentro del derecho inglés de lo que va a ser la Revolución Inglesa. En la Revolución Inglesa se da un paso más allá. Se pensó en algún momento de hacer desaparecer la monarquía, pero se entendía en Inglaterra que la monarquía era muy importante como símbolo nacional, como símbolo de un Estado nacional, que tiene bastante disgregación. En algún momento, en el siglo XIX y principios del siglo XX, fue una de las principales potencias del mundo, la principal potencia del mundo. Tenía enormes colonias por todos lados, pero bueno, todo eso se mantenía unida con la imagen de un soberano, de un rey. Entonces no se lo sacó al rey, pero en 1688, que es la fecha que a nosotros nos interesa, desaparece el poder del rey, ¿sí? O sea, en 1688 el rey, de alguna manera, el rey se transforma en una especie de figura decorativa desde el punto de vista político, ¿sí? Lo que va a hacer es, el Parlamento inglés va a asumir la principal cantidad de funciones políticas de un Estado. Y el Ejecutivo, o sea, el poder que hoy conocemos como Poder Ejecutivo, va a quedar en manos de un ministro, o en realidad todos los miembros del Parlamento son considerados ministros, que es el ministro principal o primer ministro. Por eso en Inglaterra hay un primer ministro que gobierna,
y un rey que es el representante del Estado, o sea, es la figura del Estado, pero no gobierna, ¿sí? Ese primer antecedente no va a tener gran repercusión en el resto de los estados de Europa. Pero sí, en esa época es donde se elaboran las teorías contractualistas que nosotros vimos la clase pasada. Y van a tener influencia fuera de Europa, sobre todo en los Estados Unidos. La historia de los Estados Unidos es una historia un poco, digamos, larga a partir de la llegada de los primeros colonos en lo que se conoce como la costa este de Estados Unidos. A ver si puedo mostrar la imagen. No, acá tengo que compartir otra cosa. Voy a tratar de mostrarles en compartir de pantalla un mapa de los Estados Unidos. Tratar de explicarles cómo sería la costa este de los Estados Unidos donde se asentaron los primeros colonos, ¿sí? Ahora van a ver por qué es importante. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí. No, se ve toda la pantalla, linda. Ahí se ve. Eso era lo que quería que se viera. Muy bien. Estados Unidos es un estado muy grande, ¿sí? Y que en principio tenía distintas culturas aborígenes. Unos 300 pueblos se contabilizan con identidad propia en lo que ahora es el territorio de los Estados Unidos, entre el Atlántico y el Pacífico, en el hemisferio norte, ocupando gran parte de lo que se conoce como América del Norte, ¿sí? Vamos a buscar un mapa de Estados Unidos. A ver qué nos presenta la red. Vamos a ver si hay un mapa. Una serie infinita, además. ¿Eh? Que hay muchos mapas. Cuando googleas, siempre te sale 1.000.000 de cosas. Sí. Vamos a usar este mapa hidrográfico, porque me gusta más el contraste que no tiene la división de estados, ¿sí? A ver si lo podemos ver bien. A ver. Yo quiero que miren, en esta zona que estoy mostrando, se ve el cursor que estoy señalando, sobre todo desde esta parte de Estados Unidos hasta este lugar, ¿sí? Están lo que se conocen como las 13 colonias originarias. ¿Por qué? Porque vinieron de Inglaterra y de Holanda distintos barcos y fueron estableciéndose en estas bahías y en estos lugares que son en ese momento lugares de mucha riqueza material, bosques y minerales y pastos muy, muy prolíficos para el agrocultivo. Distintos grupos, sobre todo de gente muy religiosa, de protestantes muy religiosos, y van a formar las colonias originarias. Eso va a suceder a partir del siglo XVI, ¿sí? Donde se van a establecer en esta zona. Si se fijan acá, hay una localidad que dice Boston. ¿Ven? Boston. Sí, Boston. Bueno, esa es una localidad importante para la historia. Arriba, sí. ¿Ven? ¿Lo ven acá? Fíjense que sí. abajo está Nueva York y abajo sí. Filadelfia. Y más abajo está lo que vendría a ser la capital de Estados Unidos, que es Washington. En esta zona de Boston, Washington, muy cercana con la zona de los 7 grandes lagos de Canadá, ¿sí? Es donde primero van a llegar los primeros colonos en Estados Unidos. Y en segundo lugar es una historia muy importante Boston porque es el primer estado donde empieza a surgir la chispa de la Revolución Norteamericana, de la Revolución de los Estados Unidos de Norteamérica.
¿Qué era lo que pasaba? Los norteamericanos eran súbditos de la corona inglesa. Era una colonia inglesa. Y esta corona inglesa imponía a estos estados del este de Estados Unidos, esto era todo lo que se conocía como Estados Unidos, en realidad 13 colonias originarias, le imponía impuestos a las producciones. O sea, ellos producían un montón de cosas que se vendían en Europa a través de Inglaterra, y como había como una especie de monopolio del transporte por parte de Inglaterra, Inglaterra imponía fuertes tributos, fuertes impuestos a esto. Esto generaba un enojo muy grande en los productores de esta zona, ¿sí? Y hubo a fines del siglo XVIII, hubo una serie de caramuzas o peleas en torno a ese tema impositivo. Peleas que van a derivar en Boston en una situación de represión por parte de lo que se llamaban las casacas rojas, las tropas inglesas, que va a generar, y ustedes miren abajo el lugar Filadelfia, en un congreso de los 13 estados originarios, una especie de declaración de independencia. Va a empujar a un enojo tan grande en los colonos que van a declarar la independencia. En un principio se pensó que esa declaración de independencia era como un desafío a Inglaterra para que cambie su política, pero ante esa declaración de independencia, Inglaterra mandó tropas y se produjo la guerra de secesión norteamericana. Va a haber personajes, vuelvo a compartir ahora, dejo de compartir esto y vuelvo a compartir la pizarra. Hay personajes que son interesantes en esta guerra norteamericana. Uno de los primeros, no tan conocido ni tan apasionante, pero es uno de los considerados padres de los Estados Unidos, o padres fundadores de los Estados Unidos, es John Adams. John Adams era bostoniano, se encuentra presente en el momento de la represión y forma parte de los que impulsan la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Otro personaje importantísimo de los Estados Unidos como nación inicial es Thomas Jefferson de Virginia, y otro compañero de Virginia que es el que le da nombre a la capital, ¿sí? Que es Washington. Washington es el que inicia la carrera militar en contra de Inglaterra, finalmente apoyado por un gran pensador del siglo XVIII en Estados Unidos, que es Benjamin Franklin. Bueno, estos personajes, a grandes rasgos, son los que impulsan la separación, por un lado, de los Estados Unidos, de los estados, de esas colonias originarias, de Inglaterra. Pero por otro lado apoyan, ellos mismos escriben y apoyan con teorías acerca de cómo tiene que ser el nuevo Estado. El nuevo Estado no va a ser una monarquía. Esta gente ya había leído la obra de Rousseau y la obra de Locke, y ellos piensan que la forma de establecer un gobierno nuevo en Estados Unidos tiene que ver con la soberanía popular, la democracia, ¿sí? O sea, que la gente que integraba las colonias originarias fuera la que decidiera, como decía Rousseau, en forma periódica, cuáles iban a ser sus gobernantes, ¿sí? Y además establece otra idea que todavía no desarrollamos suficientemente bien, que es la división de poderes, ¿sí? La división de poderes indica de que los poderes del Estado no pueden estar todos asentados en un mismo organismo, sino que tienen que estar distribuidos en funciones. Un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder Poder judicial. judicial. Muy bien. Esos tres poderes, la división de esos tres poderes, aparece clara en la conformación de la Constitución de los Estados Unidos del año, esperen que lo escribo mejor, del año 17
1776. ¿Sí? Ahí es donde se produce la Revolución de Estados Unidos. Inmediatamente después se produce la Declaración de Independencia y a los pocos años se establece la Constitución de los Estados Unidos con estos fundamentos. ¿Sí? Muy bien, ¿qué es lo importante de la Revolución de Estados Unidos? Nosotros tomamos como modelo la forma de Estado que generaron, como estamos hablando de la República Argentina, la forma de Estado que generaron estos pensadores, ¿sí? No me acordaba bien el nombre de Washington, es George Washington. Ahí está, más o menos. Bueno, tengo que sacar eso. Es Jorge, tendría que ser. La idea, sobre todo, de la separación de poderes, después nosotros vamos a tomar una idea más evolucionada que aparece en principios del siglo XIX, que es el control constitucional en esa separación de poderes, es la idea que nosotros asumimos dentro de nuestros poderes públicos, dentro de nuestro poder político. ¿Sí? Y finalmente lo que vamos a encontrar, también acá voy a poner los principales líderes a través de Maximilien de Robespierre. Robespierre. Ah, no sé el francés. Sí. Marat y bueno, el Danton, ¿sí? Son revolucionarios que forman parte, sobre todo Robespierre, de la conformación de esta última revolución burguesa, tal vez la más importante, porque marca a nivel mundial el concepto de soberanía popular y Estado y la abolición de la monarquía. ¿Sí? En Francia desaparece la monarquía en 1789, ¿sí? Con la conformación de los estados generales. Esto es así: el rey Luis XVI convoca a los estados generales porque tenía que pedir un aumento de impuestos. Estos estados generales eran tres, o sea, estados generales eran tres congresos. Congreso de los nobles, el primer estado, el Congreso de los clérigos, el segundo estado, y el Congreso de la gente común, el pueblo, ¿sí? Se conocía como el tercer estado. El tercer estado se transforma en Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional, ¿sí? De los Estados Unidos, de Francia, va a tomar un impulso propio. Finalmente la Asamblea Nacional va a hacer desaparecer el poder del rey. ¿Sí? El rey va a desaparecer y la Asamblea Nacional va a asumir el poder en Francia. ¿Sí? Eso es el cambio que va a suceder. Esto va a tener una enorme repercusión en ese momento en el centro del poder mundial, que es Europa. ¿Por qué es importante esto? Ahí está. Porque la Revolución Francesa va a tener tres momentos. En el tercer momento va a aparecer un líder político como Napoleón, que va a utilizar el poder de las armas francesas para llevar la revolución a otros países. Y esto va a generar una crisis en la monarquía en el siglo XIX, y al mismo tiempo va a generar cambios en el resto de los países, ya que la mayor parte de los países del mundo en ese momento eran colonias europeas. ¿Sí? El caso nuestro. Nosotros somos un producto de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa generó una pelea a nivel local cuando desaparece el gobierno español. El rey español es encarcelado por Napoleón, por la Revolución Francesa, y a raíz de eso los vecinos locales van a tomar las ideas de la Revolución de los Estados Unidos de Norteamérica y las ideas de la Revolución Francesa y las van a llevar a la conformación de nuestro Estado. Primero en la Asamblea del año 13 y más adelante, mucho más adelante del siglo XIX, con la conformación constitucional argentina de 1853. Muy bien,
¿Qué es importante de la Revolución Francesa para la política? Muchos de los códigos políticos que hoy conocemos, muchas de las formas e ideas políticas se desarrollan en estos años, desde 1789 sobre todo hasta 1793, voy a sacar eso, que son los años más importantes de la Revolución Francesa, ¿sí? Y muchas de las cosas que todavía estudiamos hoy en política tienen que ver con esto, con lo que se gestó en la Revolución Francesa. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar alguna vez de lo que es la derecha y la izquierda, Sí, ¿sí? ¿Qué sería la derecha y la izquierda? sí. Sí, hay que salir. Ya. Ya. ¿Qué les parece? Los de derecha como los conservadores. Muy bien. Vamos a poner acá la derecha como los conservadores. ¿Y la izquierda? Y la izquierda es como los revolucionarios. Muy bien. Los idealistas, los anarquistas, Los socialistas. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Lo comunismo socialista. Esa concepción está muy bien desarrollada. Muy bien. La derecha y la izquierda era un espacio físico real que sucedía en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional, ¿sí? Lo que vendrían a ser los más revolucionarios, los más conservadores, ¿sí? Que eran los girondinos, estaban a la derecha del presidente del cuerpo, ¿sí? En cambio, los más revolucionarios, los jacobinos, estaban a la izquierda. Estaban a la izquierda del recinto. Y a partir de entonces, todos hablamos de derecha e izquierda pensando o en una forma, digamos, como los girondinos, en una forma más bien tradicional o conservadora en el poder, y pensamos en una forma socialista, progresista, revolucionaria, como la izquierda. Fíjense cómo todavía, más de 200 años después de todos estos acontecimientos, casi 300 años, utilizamos una nomenclatura de esa época en política. ¿Se entiende? Bien, por ahora esto. O sea, ¿Me puedes escribir todo rápido? ¿Eh? Que me haría bien después un resumen, Está bien. porque escribo todo rápido y no me puedo concentrar. Pero va a quedar el gráfico, el graph, ¿sí? Vamos a ver si podemos guardar esta pantalla. Bueno. Vamos a mostrar la pantalla. Sería bueno. Quedó. Sí, yo les comparto después Ahí le saqué captura. La pantalla. Ya capturé la pantalla. Bueno. Y el video lo estoy grabando, así que lo voy a volver a poner. ¿Sí? Lo repasan. Acá viene, bueno, para eso hacemos clases presenciales. ¿Dudas hasta acá? ¿Qué les parece? Más allá de que si retiene o no retiene toda esta información, no es tan importante, No, sino para entender el proceso. No, hasta acá se entiende. Va, yo entiendo. Para llegar a los días de hoy, ¿cómo está la parte política? Bueno, vamos a hacer una cosa. cosa. Anclado todo lo que pasó al pasado, ya. Eso es lo que va a pasar en estos tres lugares, en la Revolución Inglesa, en la Revolución Norteamericana y en la Revolución Francesa, es donde se establecen las doctrinas de los contractualistas. ¿Sí? A partir de estas tres revoluciones, Marx dice que un poder nuevo, que es la burguesía, se hace con el poder a través de las democracias. ¿Sí? Y desplaza un antiguo poder noble, monárquico y terrateniente, ¿sí? En el gobierno de los estados. ¿Está? Bueno, sí. Por hoy va a estar bien. Yo sí, esto más o menos les queda que es importante para identificar qué son las revoluciones burguesas,
¿sí? Que era mi idea, y qué proceso secuencial histórico se fue dando y por qué es importante para nosotros en política, porque podríamos decir que la mayor parte de los estados del mundo adoptan formas políticas que son herencia de estas 3 revoluciones. Sistema parlamentario inglés, sistema de división de poderes norteamericano, el sistema de democracia que surge del concepto de Asamblea Nacional a través de una representación indirecta. Conceptos que después vamos a ver cuando veamos democracia. ¿Está? Listo. Terminamos por hoy. Voy a tratar de colgar esto en la plataforma y después voy a tratar de mandar alguna pequeña asignación para fijación del contenido. ¿Está bien, Rita, Natalia? Bueno. Sí, profe, nos vemos estaba terminando de escribir. No hay problema. Y nos vemos la semana que viene. ¿Les parece? Bueno. Sí, yo no sé, profe, capaz que sí, porque es mi cumpleaños. Si no viene nadie, me conecto. Si no viene nadie, sacás una torta y festejamos en el medio de la reunión. No hay problema, Natalia. Bueno, lo festejamos. Bueno, bárbaro. No, porque justo el cumpleaños de mi cuñado también, así que capaz que merendamos algo así en familia. Bueno, como vivimos todos acá. Bárbaro. Así bueno. Que no le prometo. No pasa nada. Bueno. Nos vemos entonces, chicas. Bueno, listo. También me tienes que soportar. Bueno, nos vemos, profe, gracias. Nos vemos, Rita. gracias. A vos. Muchas gracias. Chao.